Acción. Cordial saludo. Mi nombre es Joana Andrea Córdoba Mira, estudiante de doctorado en Educación en UTE, en la materia Introducción a las TIC del Grupo 1. Hoy vengo a socializar el tercer avance del proyecto de investigación Dispositivos móviles en el aula, uso didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer un recorderis de los otros avances que se han venido presentando. La pregunta de investigación es de qué manera el uso didáctico de los dispositivos móviles puede integrarse de forma crítica y reflexiva en el aula en que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como objetivo general diseñar una propuesta pedagógica que promueva el uso crítico, reflexivo y formativo de los dispositivos móviles como herramienta didáctica que le permita al docente fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del marco teórico, vamos a hacer un recorderis rápido, tenemos 4 categorías. En ellas están dispositivos móviles, teniendo autores como Presley, Dassler, Siemens, que nos hablan que la integración del dispositivo móvil en el aula contribuye a un aprendizaje más significativo. Tenemos en la segunda categoría estrategias didácticas a través de las TIC, autores como Cavero, Aredel y Vygotsky nos hablan sobre la importancia de construir las metodologías activas en el aula y cómo esto permite la autonomía en el aprendizaje. En la tercera categoría tenemos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Autores como Ausdel, Piaget, Vygotsky y Cole nos hablan entonces sobre la construcción cognitiva, pero a través de una construcción colectiva, es decir, social. El estudiante puede interactuar con los dispositivos. Y tenemos la cuarta categoría, pensamiento crítico. Dentro de ellos tenemos autores como Ennis, Paul Elder, Littman y Habermas. Estos autores en sí nos hablan sobre ese pensamiento crítico reflexivo que posibilita el desarrollo de habilidades de análisis y de comprensión dentro del aprendizaje. En el diseño metodológico tenemos un paradigma sociocrítico, un enfoque cualitativo, una población que es una institución educativa en la cual laboro, vamos a hacer a través de un método de estudio de caso. Con ello tenemos unas muestras dentro de esa población de la institución. Tenemos estudiantes desde el grado de sexto hasta el grado 11, es decir, incluyendo la secundaria y la media. Y tenemos también incluidos docentes y directivos. Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar son la observación participante, la entrevista semiestructurada, el grupo focal, que eso va a posibilitar el desarrollo del análisis del estudio de casos. Dentro de la aplicación, que aquí es donde me voy a centrar, porque lo anterior pues ya se había presentado, sino que estamos haciendo un recorderis, tenemos la aplicación de técnicas e instrumentos. La aplicación que hice en este primer momento fue la entrevista y la encuesta. ¿En qué consiste la entrevista? La entrevista es una conversación profesional que se le hace a una persona que maneja el tema que se está investigando, y el propósito es hacer precisamente indagar sobre sus pensamientos y percepciones que tienen las personas. Por ejemplo, Steinar Cabell nos hablaba de cómo eso puede obtener las experiencias que esas personas a las que entrevistamos nos pueden atribuir un fenómeno, un objetivo central a indagar en profundidad el tema. En la encuesta es una técnica sistemática. ¿Por qué? Porque la técnica sistemática posibilita recoger datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Se puede hacer una discusión de resultados de manera cualitativa, pero también se puede hacer de forma estadística, es decir, cuantitativa. Bueno, dentro de esa entrevista y encuesta que hice, que le implementé a la comunidad educativa donde laboro, entonces utilicé varias fases. Cogí una muestra de 58 personas, ¿cierto? Entre estudiantes, docentes y directivos. Con ello, entonces, tuvimos un periodo, pues durante la semana se aplicó esa entrevista y esa encuesta. La encuesta se hizo a través de un formulario de Google Docs. La entrevista sí la hice personalmente con un estudiante, un directivo y un docente, donde respondían unas preguntas dirigidas hacia el proceso del uso del dispositivo móvil en el aula. Bueno, tenemos dentro de ese análisis, tenemos que el 85%, cuando estábamos analizando ese resultado de esa aplicación de esos instrumentos y técnicas, tenemos que el 85%
tienen un uso cotidiano de los dispositivos móviles para la búsqueda solamente de información. Esto no lo digo más que todo los estudiantes. Tenemos un 72% que lo utilizan como un medio para comunicarse, que prefieren mejor esas herramientas digitales para poder indagar y poder comunicarse con nosotros. Y un 68% de motivación, que muestran mucho interés por las tecnologías, más que todo los estudiantes. Entonces, esto nos da a decir que los estudiantes presentan o muestran una familiaridad con los dispositivos móviles. Aparte de eso, los padres de familia les posibilita que tengan el uso de estas herramientas. Bueno, lo que sí se requiere es el uso el uso reflexivo y crítico de cuando lo están utilizando. Bueno, dentro de los docentes, en la categoría de los docentes de manera cuantitativa, tenemos que el 78% reconocen que los dispositivos móviles tienen un potencial impresionante dentro del aprendizaje. El 64% nos dicen que los dispositivos cuando se utilizan en la clase, se utilizan es para indagar, averiguar, informar sobre alguna temática. Y tenemos un 52% que nos habla de que es importante que los dispositivos se utilicen, pero de manera crítica, que los estudiantes sepan cuál es el significado y el sentido de utilizarlo en el aula. Bueno, dentro de la categoría de los directivos nos habla sobre el reconocimiento de avances, que la institución se ha venido avanzando con la tecnología, porque antes no existía una sala de sistemas, que se ha venido pues como identificando una progresión. También destacan en las políticas institucionales, reconocen que falta hacer una política institucional y normativa para ese uso y que se facilite esos recursos tanto a docentes como a estudiantes, que no se concentre solamente o se sectorice por personas o por algunos grupos. Y nos hablan los directivos que es un recurso y un apoyo en esa categoría, enfatizan que es importante proporcionar acompañamiento, capacitación al personal docente para poderlo implementar en el aula. Bueno, dentro de la discusión de resultados, en síntesis nos arrojaron que aunque hay una actitud positiva frente a ese uso del aprendizaje para los dispositivos móviles, más que todos los celulares, nos dicen que aún es muy incipiente. ¿Por qué? Porque es importante que se utilice como recurso didáctico, no solamente para indagar. Dentro de eso, entonces, podemos sintetizar. Estudiantes nos hablan que es una búsqueda de información y de comunicación, ¿cierto? Mostrando un uso más reflexivo. Los docentes nos hablan sobre que reconocen un potencial de este recurso en el aula, pero nos dicen que falta efectividad dentro de la capacitación. Y los directivos identifican avances significativos, pero que sin embargo es importante hacerlo como política institucional. Bueno, como conclusión, veo que dentro de los avances que he presentado en la investigación, se ha identificado que el dispositivo móvil, como en el celular, es muy importante utilizarlo dentro del aula. Es fundamental porque contribuye al aprendizaje, pero también es importante que se haga un uso reflexivo y crítico de esa formación, de por qué lo utilizan en el aula, no es utilizarlo para distracción. Tenemos para compromiso pues presentar una propuesta pedagógica que logre integrar todas estas perspectivas de los estudiantes, directivos y docentes, y en sí decimos que el aprendizaje a través del uso del celular es fundamental si se maximiza la reflexión y la crítica en los estudiantes. Acá presentamos pues como las referencias bibliográficas y muchas gracias.